Libre pretendían perpetrar una masacre contra aficionados que se conducían en un bus, aficionados del Club Deportivo Motagua, luego del partido de ayer aquí en la capital de la República. Noticia de impacto con el periodista Tony Munguía. Buenos días. Buenos días Ramón, es un gusto saludarle a esta hora del día ubicados en el Boulevard Fuerzas Armadas, el epicentro de la noticia donde ocurrieron los hechos el día de ayer por la noche después de que se disputara este partido en el Estadio Nacional entre el Club Deportivo Motagua y el Club Cartaginés de Costa Rica. Vea usted, estamos ubicados aquí específicamente donde ocurrieron los hechos, con armas de grueso calibre. Habrían disparado contra esta unidad de transporte donde aficionados del Motagua estaban en este lugar y una persona del sexo masculino ha resultado herido. Se trata de el señor Elías Natanael Girón, de 37 años, quienes los mismos aficionados aparentemente o presuntamente dicen que se trata del conductor. Se trata del conductor de esta unidad. Ve usted cómo quedaron los vidrios esparcidos y de igual forma los casquillos de armas de grueso calibre. No hay personas detenidas. No sabemos qué fue lo que ocurrió, si fue una disputa entre barras, si fue una disputa entre el crimen organizado. No sabemos absolutamente nada porque la policía no ha dado información oficial sobre estos hechos. Lo que sí sabemos es que alrededor de este lugar hay cámaras de seguridad, por lo tanto ya se tendría la verificación del vehículo o la placa que portaba este vehículo donde se transportaban los sicarios que habrían atentado contra aficionados del Club Deportivo Motagua. Veamos a continuación los detalles a través de la patrulla TN5 de la capital. Un ataque violento con armas de grueso calibre se registró la noche de ayer en el Boulevard Fuerzas Armadas a la altura de la colonia 21 de febrero en Tegucigalpa, donde desconocidos abrieron fuego contra un bus que trasladaba a aficionados del Club Deportivo Motagua hacia la salida al norte de la capital, generando momentos de tensión entre los pasajeros y quienes transitaban por la zona. De acuerdo con versiones de personas que transitaban por el sector, los atacantes habrían disparado desde un vehículo en marcha contra la unidad de transporte. En la escena quedaron alrededor de 30 casquillos, mientras que varios de los proyectiles impactaron y perforaron la estructura del bus. Durante el ataque, un hombre que presuntamente conducía la unidad resultó herido en el rostro. La persona fue trasladada en un vehículo particular hacia un centro asistencial, aunque hasta el momento se desconoce a qué hospital fue llevado y cuál es su estado de salud. Tras lo ocurrido, agentes de la Policía Nacional, especialistas de inspecciones oculares y Dirección Policial de Investigaciones y elementos de la Policía Militar llegaron al lugar para acordonar la escena y realizar las primeras diligencias. Las autoridades también trabajan en la revisión de cámaras de seguridad instaladas en el sector y en la recopilación de testimonios de vecinos y personas que presenciaron el hecho. Hasta el momento no se reportan personas detenidas y se desconoce también el paradero de estos atacantes. Un joven repartidor de encomiendas vivió momentos de angustia luego de presuntamente ser perseguido por los ocupantes de un vehículo y una motocicleta cuando regresaba de su jornada laboral en la colonia San Miguel en Tegucigalpa. Según relató, al pasar por el puente del Dólar se percató de que ambos vehículos lo seguían, por lo que aceleró su motocicleta para intentar escapar. Sin embargo, al tomar la vía que conduce hacia los municipios de Santa Lucía y Valle de Ángeles, perdió el control y sufrió un accidente que le provocó varias lesiones. Los supuestos perseguidores continuaron su camino y tomaron otra ruta, por lo que el joven habría logrado evitar lo que aparentemente pudo haber sido un asalto. Tras el accidente, varias personas que transitaban por el sector alertaron al Sistema Nacional de Emergencias 911 y paramédicos acudieron rápidamente al lugar y brindaron asistencia al motociclista, quien tenía previsto visitar a un amigo en la colonia El Sitio.
La División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas, en coordinación con el Ministerio Público, capturó a Kevin David Andino Cruz, de 22 años, señalado preliminarmente como presunto distribuidor de drogas y supuesto integrante de una estructura vinculada a la Mara Salvatrucha. La operación se desarrolló en la colonia Jerusalén de Tegucigalpa, donde los agentes realizaron labores de vigilancia, seguimiento e inteligencia que permitieron ubicar al sospechoso. Durante el procedimiento, las autoridades le decomisaron varios envoltorios que contenían supuestas sustancias ilícitas, aparentemente preparadas para su distribución. Según las investigaciones, preliminarmente el detenido tendría la función de abastecer y comercializar droga en uno de los puntos de venta atribuidos a dicha estructura criminal, por lo que las autoridades continúan las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes de la red. Bueno, un motociclista sufre o muere tras sufrir un accidente en el segundo anillo de San Pedro Sula. Orly Martínez, usted tiene más detalles. Buenos días. Bien, buenos días, el licenciado Ramón Matute. En efecto, fue en esta cercanía del segundo anillo de circunvalación donde se registró este accidente aparatoso. Lamentablemente ha muerto un motociclista. No se sabe si fue que algún vehículo le quitó el control o en su efecto perdió el control él al chocar alguno de los bordillos. Lo cierto es que Medicina Forense recién acaba de hacer el levantamiento. Pero Cristian Cerón ha cubierto esta noticia y otras que ocurrieron en la patrulla del Valle de Sula. Buenos días. Desafortunadamente, la madrugada de este jueves, un motociclista cuya identidad no ha sido revelada falleció en el segundo anillo de San Pedro Sula, relativamente cerca de la 15 calle que conduce a Barrio Cabañas. De momento no hay una versión oficial, pero los agentes policiales sospechan que el ahora occiso perdió el control y sufrió una fulminante caída. Es igualmente importante señalar que en el lugar hay una cámara del Sistema Nacional de Emergencias 911 que servirá para descartar posibles causas de muerte. Las sirenas de emergencia se encendieron en el barrio San Miguel, perteneciente al municipio de El Progreso, sitio donde el conductor de una pesada rastra tuvo dificultades para mantener el control y pasó tremendo susto al caer en una gran cuneta. Positivamente, la incidencia no pasó a mayores. En paralelo, otro hecho cobraba protagonismo. Una noche amarga vivió el propietario de un carro tipo turismo al estrellarse en la parte trasera de una camioneta que estaba estacionada en la tercera avenida entre las 6 y 7 calle de Barrio El Centro de Puerto Cortés. Milagrosamente no hubo pérdidas humanas, pero los daños materiales fueron inevitables, especialmente para el automotor color azul. Hasta aquí el resumen noticioso de la patrulla TN5 en el Valle de Sula. Les ha informado Cristian Cerón. El periodista Gustavo Bustillo nos resume la patrulla TN5 en la ciudad de La Ceiba. Buenos días, Gustavo. Gracias. Buenos días, licenciado Ramón Matute. Como siempre, es un verdadero placer saludarle a esta hora de la mañana a través de la patrulla TN5 de la ciudad de La Ceiba. Y es que la misma trae uno de los elementos lamentables, y es que dos amigos estaban conversando la tarde-noche de ayer abajo de una caseta de zinc y de madera, y lamentablemente una leve llovizna y cayó un rayo sobre ambos. Uno de ellos lamentablemente quedó fulminado ahí en el lugar, murió debido a la descarga eléctrica producto de la naturaleza, es decir, este rayo que le ha quitado la vida, y el compañero o el amigo se encuentra hospitalizado recibiendo atención médica. Esto y más, por supuesto, se lo presentamos, la patrulla TN5 elaborada por nuestro compañero Nahum Monge. Comenzamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 en la Novia de Honduras y los municipios aledaños desde las instalaciones del Hospital General Atlántida, donde durante la noche de ayer las autoridades de este centro asistencial confirmaron el fallecimiento de un hombre tras ser impactado por un rayo, específicamente en las bordas del barrio El Varado de esta localidad durante la tarde de ayer. De acuerdo a información preliminar, la víctima fue identificada como Reineri Santos, de 66 años de edad.
Asimismo, se informó que una segunda persona resultó herida y se mantiene en la sala de emergencia de este centro, donde, de acuerdo a información por parte de los médicos, gracias a la pronta intervención fue estabilizado y se encuentra estable. Y continuando con nuestro recorrido en la patrulla TN5, las autoridades policiales de la UDET número 2 en el departamento de Colón informaron que en el municipio de Tocoa capturaron a un hombre por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas. El detenido es un hondureño de 30 años de edad, originario de Iriona y residente en el municipio donde se dio su detención, a cual a la hora de su captura se le encontró en poder de varios envoltorios conteniendo supuesta hierba seca marihuana, aproximadamente 3 libras. El detenido fue puesto ante los entes competentes para su proceso judicial. Y finalizamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 en Olanchito Lloro, donde las autoridades policiales de esa zona, mediante fuertes operativos, informaron de la captura de un hombre a quien se le supone responsable de varios delitos. A la misma vez se le decomisó una arma de fuego, por lo cual fue remitido a los juzgados correspondientes por el delito de porte ilegal de arma, así como también se le investiga sobre un rosario de acciones criminales que han ocurrido en la zona y que este había estado involucrado. Hasta aquí la patrulla TN5, que tengan un excelente día. Consejo Hondureña de la Empresa Privada aclara que iniciativa de ley no fue socializada con el sector privado. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada, ante la iniciativa de ley presentada por el diputado Adolfo Raquel, en cuyo contenido se señala que dicha propuesta fue socializada con esta organización, comunica a la opinión pública lo siguiente. Primero, que el diputado Adolfo Raquel no se ha reunido con el COEP, ni ha presentado o socializado formalmente ante esta organización la iniciativa de ley en referencia. Segundo, que el COEP tuvo conocimiento de dicha propuesta a través de terceros y no como resultado de un proceso formal de consulta y socialización con el sector privado organizado. Tercero, que en consecuencia el COEP no avala ni asume responsabilidad alguna respecto de las propuestas contenidas en dicha iniciativa, particularmente porque no ha tenido la oportunidad de realizar un análisis jurídico, técnico, económico y financiero de sus disposiciones, ni de evaluar sus posibles impactos sobre las empresas, los consumidores, el sector eléctrico y la población en general. Cuarto, que ninguna propuesta o iniciativa adicional debería retrasar, condicionar o impedir la aprobación de la reforma al sector eléctrico presentada por el Poder Ejecutivo, por cuanto esta constituye la única propuesta que ha sido formalmente socializada y analizada por el COEP. Sobre dicha reforma, el Consejo expresó públicamente su posición mediante conferencias de prensa y comunicados emitidos el 10 de junio del 2026 en Tegucigalpa, municipio del Distrito Central. El COEP reitera la importancia de que cualquier reforma al marco legal del sector eléctrico sea sometido a un proceso amplio, transparente y técnicamente sustentado de socialización que permita evaluar previamente sus implicaciones para la sostenibilidad del sector, la competitividad nacional y especialmente para los consumidores hondureños. César Quintanilla nos cuenta esta mañana que en algunas partes de la zona sur del país se esperan temperaturas que pueden alcanzar los 45 grados Celsius. Escuche bien, prepárese en algunas partes de la zona sur del país. Mientras tanto, nos cuenta también de las condiciones del tiempo en el territorio nacional. El estado del tiempo es presentado por Cooperativa Chorotega. Con crédito vivienda, compra, construí o remodela con tasas accesibles, rápida aprobación y financiamiento a largo plazo. Hola, ¿qué tal? El fenómeno del Niño continúa desarrollándose y es un fenómeno que está impactando ya en los cultivos, en la parte hídrica, en el territorio hondureño, en la salud. Y precisamente esos dos mapas que ustedes ven están ilustrando qué es lo que está pasando. En el mapa de la izquierda, cómo estuvieron las aguas del Pacífico en julio de 2025, es decir, el año pasado. Y el mapa de la derecha muestra cómo están en el presente. En julio del presente así se cerró, con esas temperaturas ardiendo, rompiendo récords en el Pacífico.
Para esta jornada de jueves tendremos temperaturas muy elevadas, una anomalía de temperaturas en la zona sur y entre Pavana y San Lorenzo se pueden registrar hasta 45 grados Celsius, así como lo escucha. Y en el resto de la zona sur, 41 las máximas, 31 en el centro, 34 en zonas de Olancho, 31 en la costa norte, 34 en Lloro. El índice ultravioleta en buena parte del territorio va hasta 11. Mientras estamos observando que para esta jornada tendremos micropartículas de polvo del Sahara todavía gravitando sobre el territorio nacional con tendencia a disminuir para el día viernes y luego volver para el fin de semana. Puerto Lempira registrará humedad, lo mismo en partes de la costa norte hacia horas finales del día, mientras en el resto del territorio pues la condición es seca y estable. Este es el estado del tiempo para estas próximas horas. Usted tome en cuenta y cuídese mucho porque siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Bien. 6 de la mañana, 7 minutos. Vamos con la periodista Karen Sauceda. Por supuestas amenazas, docentes y padres de alumna se presentarán al juzgado de paz en Choluteca. Vea usted, cuéntenos, Karen Sauceda, ¿qué ha pasado con este caso allá en la zona sur del país? Buenos días. Buenos días. Increíble, pero cierto. Estamos esperando que en estos días los padres de un estudiante y una docente se presenten al juzgado de paz, ya que aparentemente se recibieron algún tipo de amenazas a través de intermediarios. Esto puso en alerta a la maestra, por supuesto, y a las autoridades educativas de este centro, y realizaron todas las denuncias correspondientes al grado de presentarse al juzgado de paz. Pero escuchemos a la directora Ingrid Escoto de este centro educativo. Buenos días, así es. Bueno, yo creo que la mayoría de la gente ha escuchado que una compañera, ¿verdad? Compañeros maestros han sufrido amenazas, pero realmente son amenazas de intermediarios, porque son vía mensajes de una persona a otra que dijo. Entonces, pero sin embargo, la institución y mis compañeros pues se ha tomado a bien pues seguir las medidas, todas las medidas protocolarias para poder de alguna forma marcar un precedente pues y cuidarnos. Cuando hablamos de medidas protocolarias, ¿a qué nos referimos? Bueno, se fue a las instancias, se tomó la decisión de cambiar la estudiante de jornada, hablar con los padres de familia de la niña, con la maestra, se hizo la denuncia al juez de paz, ¿verdad? Donde ya hay una audiencia en la cual pues ellos van a hacerse presentes. Entonces, igual ya se pasó el caso a la distrital y la distrital pues lo pasó a la municipal. Y pues en ese proceso estamos, gracias a Dios, pues hemos estado hablando, ¿verdad?, entre los involucrados. Sin embargo, pues hay que marcar un precedente y cuidar, ¿verdad?, de lo que está sucediendo siempre por los antecedentes que han habido, ¿verdad?, en nuestro país. Entonces, eso, gracias a Dios, pues ahí estamos tratando de dar lo mejor para nuestros niños. ¿Se ha llegado a diálogos entre docentes y los involucrados que supuestamente han amenazado? Pues mire que realmente se va a esperar hasta la audiencia. Como le digo, se ha tratado de cuidar la integridad del estudiante, la integridad de los compañeros y así pues para bienestar pues de ambas partes. Bueno, así está la situación en la zona sur del país y déjeme decirle que este es el que llega al juzgado de paz, pero hay otros que se resuelven internos de amenazas directas, no tanto con intermediarios a docentes y además de ello pues estudiantes que de corta edad están con palabras SOS para sus maestros dentro de las aulas de clases, al grado que los llevan a dirección para que les pidan disculpas por haberles dicho malas palabras directos a ellos, ¿verdad? Sin ningún temor, sino que a ellos se les dice directamente. Así está la situación en la zona sur del país, pero también déjenme contarle que este mismo centro educativo anda visitando casa por casa para recuperar el ausentismo en las aulas de clase. Es mi informe desde la zona sur del país. Vamos a
Ciguatepeque. Mire cómo nos enumera Omar Valenzuela en la siguiente entrega informativa los 3 elementos que no están permitiendo una buena producción de granos básicos allá en la zona central del país. Número 1, falta de mano de obra, alto costo de insumos y mercados injustos. Omar Valenzuela, buenos días. Muy buenos días, licenciado Ramón Edgardo Matute. Como siempre, somos primeros con la noticia. Hemos abordado a don Pedro Mesa, quien es un productor de tierra adentro, de esos que sufren la realidad que están pasando nuestros productores para poder hacer producir la tierra debido a las diferentes dificultades que enfrentan. Lo escuchamos a continuación. Eso es lo tremendo, que cuando uno va a las agropecuarias se asusta, la verdad, porque cuando le dicen de que el abono un día antes estaba a un precio menos, otro día ya está más elevado, ¿verdad? Y a veces piensan que es por el combustible que ha subido, pero cuando baja no le bajan al producto. Claro que sí, se han reducido bastante, se ha reducido por el mismo motivo de la parte económica que no se alcanza. Bastante difícil con la mano de obra. Ahora la mano de obra, digamos que es difícil por el motivo de que las personas ya están acostumbradas a trabajar un poco y ganar más. Ese es lo tremendo, ¿verdad? Hay personas buenas para el trabajo, claro que sí, siempre se encuentran, pero son muy pocos. Se han perdido bastantes productores y eso es la idea de ellos, de salir del país para poder buscar otros nuevos horizontes para tener el sostén de la familia. El problema es el mercado. El mercado, porque no tenemos un mercado que nosotros podíamos tenerlo como fijo. Como que cuando uno va a sembrar una planta ya tenemos el precio. ¿Cómo lo vamos a vender? Imagínense ahorita que estamos cosechando, vaya, por ejemplo, vamos a mencionar la habichuela. Es una gran cantidad que no la quieren ni a 50 lempiras. Entonces, ¿qué estamos haciendo algunos productores dejándola que se pierda? Es preocupante la situación que están enfrentando nuestros productores debido a que reducen no solamente las parcelas, sino que también reducen los productores que quieran animarse o atreverse a poder cultivar esta tierra. Licenciado Ramón Edgardo Matute, yo retorno con usted y como siempre somos primeros con la noticia. 6 de la mañana, 13 minutos, noticia de impacto, la cobertura de intervención de municipios en el país en materia de seguridad pasa de 30 a 50 a nivel nacional. Gracias por atendernos esta mañana. Comisionado Wilber Mayes, director de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Ramón Matute. Un gusto saludarlo. Gracias por la oportunidad. Saludos en cabina. En efecto, licenciado Ramón Matute, la intervención se ha ampliado a 50 municipios. Esto en vista de que el señor ministro y el señor director ordenaron, ¿verdad?, al respecto de esa estrategia operativa que nos planteáramos para verificar y ampliar la cobertura de 30 municipios que fueron los que iniciaron con la intervención en los 30 municipios según nuestro mapa de calor que iban a ser intervenidos de acuerdo a la incidencia criminal que se suscitaba en esos sectores. Y se ha ampliado a 50, ¿verdad? No porque la incidencia ha incrementado, ¿verdad?, en esos sectores, sino para evitar de que el crimen pueda mutar, en tal sentido de que usted sabe que cuando existe bastante presencia en un sector y que el delincuente no puede ejecutar sus acciones criminales, muta y quiere trasladar sus brazos o sus tentáculos criminales a otros lugares donde la presencia policial sea mínima y ejecutar siempre sus acciones criminales en contra de la población en general. Así que al respecto de ello, licenciado, precisamente el día de ayer también tuvimos una reunión a través de un foro que se llevó a cabo en el Observatorio de la Violencia, sí, en donde participó directamente la mesa técnica y como encargada la licenciada Migdonia Ayestas, en donde dio a conocer, ¿verdad?, las cifras exactas de la reducción de la incidencia criminal. Y nosotros estábamos muy de acuerdo, porque jamás hemos maquillado cifras, siempre hemos sido muy transparentes al respecto y ella misma lo adujo y lo mencionó, que está muy agradecida porque la Policía Nacional es la que más datos le da y datos reales, en donde la incidencia criminal ha mermado considerablemente en lo que va del año en nuestra administración y debido a ello es que se dio a conocer este tipo de foro el día de ayer, porque nosotros hemos sido transparentes. Ahora, en todo sentido, licenciado. ¿En cuánto ha aumentado
las desapariciones en Honduras, por un lado, y por otro lado, el tema de secuestros. ¿Qué pasa con el tema de los secuestros en el país, comisionado Wilber? Mire, el tema de los secuestros a nosotros no nos preocupa porque es cierto que se están ventilando, ¿verdad?, estos tipos de acciones criminales que ejecutan algunos grupos delictivos en nuestro país, pero la unidad especializada, hablando de la Unidad Nacional Antisecuestros, es sumamente efectiva, licenciado, sumamente efectiva al momento de ejercer sus acciones, ¿verdad?, operativas, porque hasta el momento el 100% de los secuestros han sido judicializados y se han capturado las personas, y cuando miran en algunos momentos la presencia policial, los secuestradores abandonan la víctima y la dejan en libertad. Si la única fue el padre, verdad que fue bastante sonado en el sector de Lloro, en donde el cártel del Diablo ejecutó esa acción, ¿verdad? Pero nosotros como Policía Nacional no teníamos el visto bueno por parte de las familias para ejecutar nuestras acciones operativas. Usted sabe que necesitamos nosotros llevar a cabo una denuncia por parte de las personas, de las víctimas, para que podamos ejercer nuestras acciones nosotros como Policía Nacional y poder liberar a la persona que en ese momento ha sido secuestrada. Los datos que maneja la Policía Nacional en cuanto a secuestros, homicidios, suicidios, muertes múltiples, ¿los puede usted dar esta mañana, comisionado? Bueno, los podría dar así porque a grosso modo, sí, pero no los tengo actualizados porque no desconocía el tema que iba a tratarse, pero en base a homicidios tenemos ahorita una reducción de 78 homicidios, y no lo decimos nosotros, licenciado, lo aclaramos de que nosotros le facilitamos esta cifra al Observatorio de la Violencia, y el día de ayer la licenciada Migdonia Aviestas lo aclaró y lo confirmó, en donde ella vio que la reducción de la incidencia criminal en el tema de los homicidios ha mermado considerablemente en 2.1%. En base al tema de los secuestros, solo sé que el único que en verdad fue que perdió la vida fue el pastor en el sector de Sulaco Lloro. De ahí los otros, las personas que han sido secuestradas han sido liberadas, incluso los autosecuestrados también, licenciado Ramón Matute. Hemos tenido una capacidad operativa sumamente grande que hasta los autosecuestrados hemos liberado. Pero gracias a Dios y al apoyo que directamente hemos tenido por parte de los demás operadores de justicia, hablando de la Fiscalía del Ministerio Público, hablando del sistema judicial, estos mismos autosecuestrados han sido remitidos ante la autoridad competente porque, según nuestro Código Penal, es un delito también lo que están cometiendo estas personas al momento de ejercer estas acciones de autosecuestro. ¿Qué informes tienen ustedes sobre este atentado al bus de aficionados del Motagua ayer? Ya estamos recabando información. Fue en el sector del Carrizal, en una gasolinera, licenciado, que durante el transcurso que se llevó a cabo el encuentro deportivo estuvo todo en paz y tranquilidad. No hubo ningún hecho que lamentar. Solamente fue cuando ellos iban y se trasladaban ya a sus residencias, a sus casas, las personas que iban en ese bus, y se estacionaron en una gasolinera ahí cerca de la zona del Carrizal. Bajaron, me imagino que a comprar algo o a hacer uso de los baños. Al momento de estar ingresando, se acercó un turismito gris, color gris, y se bajó un individuo y sin mediar palabras le hizo 2 disparos al bus y posteriormente salieron huyendo. Pero ya el jefe metropolitano y el señor jefe regional ya tienen indicios y están haciendo lo pertinente para que a través de la Dirección Policial de Investigaciones y el Sistema Nacional de Emergencia 911 hagan lo pertinente y poder dar con el paradero de ese turismito gris, y una vez que ya tengamos la ubicación exacta, vamos a proceder de conformidad, licenciado. Bueno, gracias, comisionado Wilmer Mayes Ríos. Muy amable por atendernos acá en TN5 Matutino esta mañana. Para servirle, licenciado. Noticia de impacto. Noticia de impacto.
La noticia positiva es presentada por Aseguradora Rural. Somos el escudo que te ayuda a crecer. Aseguradora Rural. 10 años ayudándote a crecer seguro y tranquilo. Muy buenos días compañeros en estudios amables televidentes de TN5 Matutino. Vamos a hablar de este encuentro de escuelas taller a nivel nacional que se desarrolla aquí en Comayagua y que precisamente va enfocado al beneficio de los jóvenes. Hay que recordar que un joven cuando se le pide experiencia laboral no la tiene y sin embargo las escuelas taller dan esa oportunidad, la enseñanza y por supuesto de emprender su negocio o de pues tener un trabajo estable. Hay una experiencia en la escuela que se ha sostenido en el tiempo. Nosotros, una vez que el cooperante abandonó o dejó de apoyarnos, asumimos la responsabilidad de sostenerla y hacerla crecer como hasta hoy hemos crecido. Y el éxito que ustedes tienen es que los jóvenes han sido empleados y otros han creado sus microempresas. Efectivamente, nosotros de cada 10 jóvenes hay 7 que están empleados. Y justamente estamos muy contentos como Coñazo por este encuentro nacional que tenemos de alcaldes, alcaldesas, jóvenes, empresarios, sector de cooperación internacional, gobierno central, para juntos articular una agenda para que más jóvenes se puedan formar y tengan más oportunidades educativas. Y justamente, como usted menciona, tener la cobertura de más de 1,000 jóvenes por año, capacitados, muy calificados en temas de oficios técnicos que demanda el mercado laboral, permite que la oferta educativa llegue a esta población que más lo requiere. Es así entonces como se está dando, o se dio, mejor dicho, en Comayagua, este encuentro de las escuelas taller, esto a nivel nacional, y que la sede o la anfitrión fue el edil de este sector y que precisamente, aparte de que se va a hablar del tema de capacitaciones para jóvenes, se habla del tema de turismo. Desde la ciudad colonial, este es nuestro contacto. Regresamos micrófono de estudios principales. Buenos días. Se prepara para volver oficialmente al CIADI el próximo 16 de agosto después de que el país depositara el 17 de julio del 2026 un instrumento de rectificación ante el Banco Mundial. La Procuraduría General de la República confirma que Honduras enfrenta actualmente 18 demandas ante este organismo internacional, con reclamos que en la mayoría de los casos oscilan entre los 1.600 y 2.500 millones de lempiras por proceso. Sin embargo, estas cifras representan montos reclamados y no una deuda que automáticamente debe pagar el Estado. El impacto económico dependerá de las decisiones de los tribunales, de posibles acuerdos entre las partes y de los costos que implique continuar cada arbitraje. Ante este escenario, la Procuraduría General de la República analiza los expedientes y busca conciliar algunos casos, mientras otros serán defendidos mediante litigio. En julio, el subprocurador José Francisco Quiroz estimó que el Estado podría ahorrar hasta un 50% de los costos derivados de estas demandas mediante acciones preventivas. Pero este porcentaje también significa que Honduras pagará automáticamente la mitad de lo reclamado. El ahorro dependerá de cada caso, de la posibilidad de una condena y de los costos legales asociados. El regreso al CIADI representa una señal de apertura para la inversión internacional, pero también plantea un desafío: fortalecer la seguridad jurídica, prevenir nuevos conflictos y administrar con eficiencia los arbitrajes pendientes. Para Honduras, el reto será recuperar la confianza de los inversionistas sin comprometer innecesariamente los recursos públicos. María Fernanda Rodríguez, Telenoticias. La noticia económica es presentada por Banco Azteca. Tu remesa, cóbrala fácil con Banco Azteca. Recíbela en ventanilla, app, WhatsApp o guardadito. Fácil y seguro. Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. En julio anterior, la tasa mensual del índice del precio del consumidor desaceleró al registrar un aumento del 0,15%, la más baja de los últimos 6 meses, y en 0,25 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2025. La inflación acumulada se situó en 3,96% y la interanual bajó 5,58%, informó el Banco Central de Honduras. En este resultado incidieron, según la contribución, transporte con 2,06 puntos porcentuales, alimentos y bebidas no alcohólicas con 1,31 puntos porcentuales, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 0,90 puntos porcentuales, restaurantes y servicios de alojamiento 0,59 puntos porcentuales, representando en conjunto el 87,01% del resultado interanual. Es presentada por Dinant.
Impulsamos la sostenibilidad creciendo junto a más de 3.000 productores independientes. Dinant, creamos mejores días siempre. Noticia de impacto. 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 Mucha atención a esta noticia importante. Conozca usted esta mañana los alcances de un escrito que será conocido hoy en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, donde se está pidiendo que la vigencia de un artículo constitucional quede firme en cuanto al tema de la reelección presidencial en el país. Estamos hablando del artículo 374 constitucional. Se solicita la determinación del procedimiento conforme al artículo 119 de la Ley sobre Justicia en el país. ¿Qué es lo que se está buscando? Que se prohíba de una vez por todas el tema de reelección presidencial en Honduras y que lo que firmó y selló y sentenció el Poder Judicial en el 2016-2017 quede sin efecto. Vamos con el periodista Tony Munguía a esta hora de la mañana. Buenos días. Noticias. Muy buenos días, Ramón. Aquí me acompaña esta mañana Leonel Núñez, abogado que está promoviendo este escrito y lo va a presentar hoy ante la Sala Constitucional. El artículo 374 lo está peticionando él, lo está pidiendo para que esto quede cerrado de una vez por todas. En otras palabras, para que quede cerrada una vez por todas la reelección presidencial y que no quede abierta como lo está en estos momentos. Abogado, buenos días. Buenos días, es correcto. Mire, el fallo que pasó en el 2015 habla que el artículo 239 se vuelve inaplicable. El 239 habla como un requisito para ser presidente o una prohibición. Establece que una persona no haya sido titular para poder aspirar a ser presidente. Y el 334 establece que no se puede reformar este artículo. Por lo tanto, lo que estoy solicitando es que la Sala Constitucional revise esta sentencia de manera jurisdiccional y que declare por una vez por todas la vigencia del artículo 334 en referencia a que no se puede reformar el artículo 234 de la Constitución de la República. Con esto prácticamente volvería a su estado original de que ninguna persona que ya haya sido presidente vuelva a aspirar nuevamente a la presidencia en virtud que es una prohibición constitucional en donde ya lo que es la Organización de Estados Americanos se ha pronunciado manifestando que una persona que ya se le concedió el derecho de poder participar o de poder ser electo en un cargo presidencial, ya ese derecho no se le vulnera si la Constitución interna prohíbe una reelección. Ahora bien, abogado, entonces en estos momentos, hoy por hoy, antes de este escrito, prácticamente la reelección está abierta y puede reelegirse cualquier expresidente de la República. ¿Esto es así? Es correcto, prácticamente estamos ante una situación de una reelección indefinida en Honduras, algo que la Constitución lo prohíbe porque hay que recordar que el artículo 239 y el 374 no fue expulsado de la Constitución. Ahí está, se mantiene en la Carta Magna. Y el 375 de la misma Constitución establece sobre lo que significa cuando se atenta con la Constitución, que ella misma no pierde su vigencia. Por lo tanto, lo que estoy solicitando en carácter de abogado de hondureño es que la Sala revise esta sentencia de 2015 que se le concedió a unos exdiputados y un expresidente, de tal manera de que vuelva nuevamente la fuerza del artículo 239 y el 374 que ha sido trastocado en esta sentencia. Y recordar que lo que solicitaron en aquel momento la presidenta Calleja fue despenalizar el tema de hablar sobre lo que es una reelección. Algo que en ningún momento estamos en contra. Lo que sí es evidente es que esta sala, tiene la oportunidad de hacer algo histórico. Hacer que se respete la Constitución, algo que no se hizo años atrás. Abogado, ¿y qué va a pasar con aquellos que promovían la reelección presidencial y los que presentaron también este escrito en el año 2015? ¿Y qué va a pasar también con el mismo expresidente que se reeligió? Mire, en el mismo escrito establezco que lo que ya pasó ya no se puede remediar, ya pasó. Lo que queremos es que a partir de ahora para adelante
entre nuevamente a la fuerza de este artículo, porque no estamos en contra de anular esta sentencia. Lo que queremos es una revisión por parte de la sala y que den su criterio jurisdiccional referente a esta sentencia y que nuevamente venga la fuerza a este artículo 239 en referencia al 274 y 275 constitucional. Y al mismo tiempo solicitamos que si esta no es la vía, ya el artículo 119 de la ley constitucional establece que ellos están obligados a manifestarme cuál es el procedimiento que tengo que seguir para la revisión de esta sentencia. ¿Puede ganarse enemigos incómodos en su propio partido usted por esto? No creo de que los hondureños estamos cansados de tanta división. Este ha sido un tema que ha causado demasiada división en el país y lo que tenemos que hacer los hondureños es buscar el respeto y que da la Constitución, porque es la única manera que podemos vivir en orden, que respetemos las leyes internas del país. Y yo como hondureño siempre me he caracterizado por este tipo de acciones porque me gusta estudiar, me encanta venir y decir, bueno, no estoy de acuerdo en esto, entonces presento lo que tengo que hacer. No solamente una persona que se queja a nivel de un medio de comunicación, sino que hace la acción. Ahora, el balón se lo paso a la sala constitucional, que yo espero que en ese corazón patriótico ellos se den cuenta que tienen la oportunidad de hacer lo correcto, en virtud de que no podemos seguir en esta incertidumbre por muchos años en el país. El artículo 374 constitucional, Ramón, quedaría en su estado original y el 239, que son artículos pétreos. No sé si tenemos una consulta en los estudios, un tema polémico que sin duda alguna va a generar criterios a nivel nacional. Bueno, la verdad es que yo no sé por qué dicen que no está vigente el artículo, si el artículo es vigente, hombre. El artículo 239 lo tenemos en pantalla. El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o vicepresidente de la República. Y los otros artículos, el 374, por favor, póngalo en pantalla. El 373 y 374. 74 no podrá reformarse en ningún caso el artículo anterior. El presente artículo, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, el territorio nacional, el periodo presidencial o la prohibición para ser nuevamente presidente de la República. Es que la Constitución es clara. ¿Y cuál es el problema? Si los artículos están vigentes, ¿verdad? Abogado Luis Romero, abogado constitucionalista, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días a todo el auditorio. Definitivamente, licenciado, no se puede prohibir lo que ya está prohibido, licenciado. La reelección ha sido ilegal, es ilegal y va a ser ilegal en tanto no se le consulte al pueblo hondureño de forma directa como el soberano, propiamente dicho, la reforma al mismo. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia lo único que hizo fue despenalizar el tema de hablar de reelección, pero en ningún momento habilitó, legalizó la reelección o la permitió. Esa fue una mentira que se repitió tantas veces que se convirtió en verdad. Pocas las voces que de forma independiente señalamos que la reelección estaba prohibida. Sin embargo, lo que ocurrió en el año 2017-2018 es que había una debilidad institucional tan débil, licenciado, que nunca salió ningún funcionario a levantar la voz y decir, señores, la sentencia no dice eso, la sentencia no habilita la reelección. La sentencia lo único que hace es que despenaliza hablar de reelección, porque antes el solo hecho de hablar de reelección constituía el delito de traición a la patria. No podemos negar que las sociedades son cambiantes, que la situación de los años 80, cuando entró en vigencia la Constitución, ¿verdad?, de 1982, para ser exactos, creada en 1980 por el Poder Constituyente, eran completamente diferentes. Sin embargo, en la actualidad, la única forma de reformar un pétreo es mediante la consulta directa al pueblo hondureño. Y esto no ha ocurrido. Por lo tanto, no se puede reformar, como dijo usted, lo que ya está prohibido. Ya en la actualidad está prohibido, licenciado, y va a estar prohibido en tanto no se le consulta al soberano, tal y como usted lo señaló. La Constitución ya es clara. Entonces, ¿para qué
Usted le dice al abogado Leonel Núñez, póngamelo en pantalla, por favor, al abogado Leonel Núñez, y póngame el presidente del CODE, que también va a reaccionar. Usted le dice entonces a don Leonel Núñez que está fuera de orden, que presente un escrito ante la Sala Constitucional, porque estos artículos están vigentes, abogado Luis Romero. No, yo no le digo eso a mi amigo Leonel Núñez. Yo creo que el derecho de petición, licenciado, está consagrado en la Constitución claramente como una garantía constitucional en el artículo 80. Sin embargo, la sentencia es clara, licenciado. Es más, mi tesis de maestría en Derecho Constitucional, yo la hice sobre el tema de la reelección. Y la conclusión a la que yo llegué de forma puntual fue que la reelección en Honduras está prohibida, que como figura política no es mala porque le permite a los presidentes cumplir sus promesas de campaña de mediano y largo plazo, pero que de acuerdo a cómo está redactada la Constitución, que tiene artículos pétreos y que los artículos pétreos únicamente pueden ser reformados por el soberano de forma directa mediante consulta, entonces no se puede entender que la reelección es legal o está habilitada. Si nosotros leemos con detenimiento la sentencia únicamente habla de despenalización, y lo que hubo en aquel entonces fue una falta de institucionalidad, en donde fuimos pocos los ciudadanos que desde nuestra forma individual, pero ningún funcionario público levantó la voz respecto a que la sentencia no habilitaba la reelección. Eso lo único que nos refleja es que tenemos un Estado débil de derecho y que la reelección el tema de reelección se repitió tantas veces que estaba habilitado que se pudo materializar, pero eso no significa que es ilegal. Ok, gracias abogado Luis Romero, gracias, muy amable. Permítame abogado Leonel Núñez, porque hay más reacciones. María Mondragón, usted platica con el presidente del CODE. Noticia de impacto. Así es, licenciado Ramón Matute, como usted lo mencionaba, en este momento me acompaña el presidente del CODE, Hugo Maldonado. Don Hugo, ¿qué decir al respecto sobre este tema? Bueno, en primera instancia desearles un buen día a todos nuestros amigos televidentes, a usted Ramón y a la compañera ahí esta mañana. Yo debo decirle, amiga, que el tema de la reelección no debemos ni de tocarlo en este momento, porque debemos de estar claros, Ramón. La reelección es un acto inconstitucional para aquel candidato o aquel presidente, bueno, en este caso Papi, digamos, el presidente Afura, no debería estar pensando en una reelección, sino que lograr que lo que hizo la Corte Suprema en aquel momento dado, cuando el expresidente Hernández era presidente de la República y se le pidió un análisis, y dejó abierto ese camino, y por eso realmente fue que se le vino el problema al expresidente Hernández, porque la reelección ninguno de los hondureños estuvimos de acuerdo, pero fuimos a ejercer el sufragio y ahí prácticamente legitimamos ese acto irregular, y que es un artículo pétreo, y que esta Corte Suprema de Justicia debe dejar en claro que la reelección en este país constitucionalmente es un delito de traición a la patria. ¿Debería Honduras modificar nuevamente su marco constitucional para definir las reglas sobre reelección? Pues no, es que las reglas de la reelección las tenemos. La Constitución, nada está sobre la Constitución de la República, entonces, y lo tenemos bien detallado. El problema fue ese análisis que se le pidió en aquel momento sobre artículos constitucionales, etcétera, y le dieron el paso al presidente Hernández. Y ese fue el pecado mortal de el gobierno, los primeros 4 años del presidente Hernández, o digamos los siguientes
hace 4 años, que se fue en la reelección y que el pueblo hondureño hasta el día de hoy creo que no se lo perdona. Bueno, con esas declaraciones, licenciado Matute, regresamos con ustedes a estudios. Le doy un minuto al abogado Leonel Núñez para que reaccione, Tony. Noticia de impacto. Lo que quiere. Bueno, mire, muy importante, agradezco el comentario que hizo el amigo, el abogado Luis Romero, igual que hizo el amigo del CODEN. Sin embargo, aquí está claro algo, hay una sentencia que ya tiene firmeza desde el 2015. Lo que busco con este escrito es que esta sala constitucional se pronuncie bajo su criterio jurisdiccional y manifieste tácitamente de que el artículo 239 que prohíbe a un ciudadano que haya sido presidente volver a participar a la presidencia y sobre todo darle la fuerza al artículo 374 referente que son artículos pétreos. Es la pretensión de que la sala se pronuncie de tal manera que quede absolutamente claro de que en Honduras es prohibida la reelección de manera constitucional y que no violenta ningún derecho humano como es el derecho a elegir y ser electo. Esa es la pretensión. Yo creo que hay que hacerlo para que esta corte realmente haga historia y que quede tácitamente probado de que nadie podría aspirar, habiendo sido presidente nuevamente a la presidencia. Ese es el objetivo, ese es el objeto del escrito. El objeto del escrito está claro. Pasarle, como dice uno, esta responsabilidad a esta nueva Corte Suprema de Justicia para que ellos se pronuncie. Hay un hecho que se dio, eso no se puede cambiar. Por más que digamos en la calle de que es ilegal la reelección, pero tenemos que hacer las acciones para que el órgano jurisdiccional se pronuncie de manera correcta en este sentido y que la inaplicabilidad, como dice la sentencia del artículo 239, vuelva nuevamente a su aplicabilidad normal. Muchísimas gracias al abogado Leonel Núñez y por supuesto vamos a desarrollar este tema en las próximas emisiones de la Corporación Televicentro. Con usted. Noticia de impacto. Noticia de impacto. Noticia de impacto. Lo está anunciando la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento Básico en la capital de la República. Si el agua nos está llegando cada 9 días en este presente mes, prepárese, porque a raíz de la sequía y bajo nivel de embalses que abastecen la capital hondureña, se puede extender a más días el calendario de distribución del vital líquido en la capital hondureña. María Fernanda Rodríguez. Noticia de impacto. Noticia de impacto. Buenos días, Ramón. Así como usted ya lo anunció, estos días se pueden seguir agudizando, ya que todo agosto se ha pronosticado que no pueda que caigan fuertes lluvias en la capital, por lo tanto los embalses siguen bajando. Buenos días al ingeniero Gustavo Boquín. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes esta mañana. Sí, los embalses, hoy Los Laureles amaneció con un 38% y lo preocupante, Concepción ya rozando el 30%. No esperamos lluvias en todo agosto. El día de mañana, según nuestros amigos de meteorología, va a entrar una onda tropical, pero más cargada de una masa helada de aire que de lluvias. Por eso vemos hoy el cielo opaco, pero no estamos avisorando lluvias fuertes que nos puedan ayudar a recargar los embalses. Preocupante porque podrían agudizarse estos días de racionamiento de agua y el llamado a la población. Bueno, ya tenemos claro que agosto van a ser racionamientos cada 9 días, ya está publicado en nuestras redes sociales y en nuestra página web el calendario de racionamiento al cual ustedes pueden abocarse. Estamos también atendiendo con tanques cisternas a partir de la cota donde no llega el agua hacia arriba, y sí podrían agudizarse los racionamientos si al final de agosto, principios de septiembre, mantenemos esta situación de total sequía. Los modelos matemáticos y meteorológicos nos indican que vamos a tener lluvias fuertes a partir de la segunda quincena de septiembre y primera quincena de octubre. Y estamos rogando por dos fenómenos meteorológicos importantes que estadísticamente se dan en estas fechas, que son tormentas tropicales significativas o a veces hasta huracanes que entran en esta época. Eso es lo que nos puede ayudar a llenar nuestras represas. Y aquí hacer nuevamente énfasis
y recomendación a la población, necesitamos su apoyo, necesitamos ahorrar agua para que el suministro nos alcance y podamos recargar las represas y enfrentar el primer cuatrimestre del próximo año, que eso también nos tiene muy preocupados. Ingeniero, entonces significa que a partir de septiembre, si no llueve, podrían razonarse más de 9 días estos racionamientos de agua. Totalmente, totalmente. Yo estimo que podríamos pasar a 10, 11 días de racionamiento. No quisiera ver un racionamiento de 12 días porque eso es entregarle agua a la ciudad solo 2 veces al mes. Sería algo ya más extremo, pero hay que tener fe, hay que esperar que el ciclo meteorológico mejore y con esto se recarguen las represas. Pero aquí también otro mensaje, no porque las represas a finales de septiembre y octubre se recarguen, vamos a poder salir de este racionamiento porque necesitamos ahorrar y guardar agua para el próximo año, para enfrentar el verano 2027. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Boquín, y el llamado a la población es a seguir ahorrando agua porque los racionamientos podían agudizarse. Retorno con usted, buenos días. María Fernanda, mire ese titular. Racionamientos podría pasar de 9 a 11 días en la segunda quincena de septiembre y primera quincena de octubre. Así lo ha dicho la UMAP esta mañana en TN5 Matutino. Que pasen todos un feliz y bendecido jueves.